pasa a todos? Qué alegría y qué bendición poder darles la bienvenida una vez más aquí a Fuego y Palabra. De verdad es un gozo poder conectar y reflexionar juntos. Miren, hoy vamos a tocar un tema que es, yo diría, una de las preguntas más grandes, más fundamentales de la existencia humana. Una pregunta que, de una u otra manera, siempre termina tocando a la puerta de nuestra mente y nuestro corazón. O sea, más allá de lo que nos enseñaron, de la cultura, de la familia, ¿será que existen razones sólidas, evidencias que se puedan palpar, que nos den una confianza firme en nuestro Creador? Pues esa es la gran pregunta que vamos a estar explorando. Los invito a que se queden, porque lo que vamos a analizar, créanme, no son solo ideas abstractas, son evidencias que Dios mismo ha, por así decirlo, tejido en la tela de nuestra propia conciencia y ha estampado en la increíble majestuosidad del universo. Este estudio está pensado para fortalecer la fe y para dar una base sólida a nuestra confianza. Y por cierto, si este tipo de reflexión profunda les parece valiosa, consideren darle me gusta al video y suscribirse al canal. Así esta comunidad sigue creciendo y no se pierde nada de lo que viene. Muy bien, entonces entremos en materia. Cuando uno busca respuestas sobre si Dios existe, lo primero que se nos viene a la mente es quizá la filosofía o la ciencia. Y bueno, muchos han intentado construir argumentos súper lógicos para probar que Dios existe, como si fuera una especie de teorema matemático. Pero lo que es de verdad fascinante es que la Biblia, que es la revelación misma de Dios, toma un camino completamente diferente y mucho más audaz. Y este punto, miren, es absolutamente clave. Las Escrituras no se abren con un capítulo que diga argumentos a favor de la existencia de Dios. Para nada. No empiezan con una duda que necesite ser resuelta. La Biblia no pierde ni un solo versículo en ese debate. Más bien, lo establece como el hecho más fundamental de todos. La realidad que ya existe y que es evidente por sí misma, sobre la cual todo lo demás se sostiene. Es el cimiento, no la conclusión a la que se llega. A diferencia de un libro de filosofía que muchas veces parte de la duda humana, la palabra de Dios parte de la certeza divina. La pregunta que impulsa toda la narrativa bíblica no es ¿existe Dios?, sino más bien, bueno, ¿y este Dios que ya existe, quién es? ¿Cómo podemos conocerlo? A ver, fijémonos bien en esta primera frase. Es la puerta de entrada a toda la revelación escrita. En el principio, Dios. No hay un prólogo, no hay una justificación filosófica. Simplemente hay una declaración de acción soberana. Dios es el que actúa, la causa primordial de todo lo que existe. Este versículo inaugural, el primerito de todos, ya establece el tono para los otros 65 libros. Dios no es una hipótesis que necesitemos verificar. Él es la realidad que hace posible cualquier verificación. No es una parte del universo que necesita explicación. Él es quien explica el universo. Es simplemente el punto de partida ineludible. Ahora, partiendo de esta verdad fundamental que la Escritura nos declara, vamos a ver algo asombroso. Dios no nos dejó dependiendo solamente de un libro, por más sagrado que sea. No, Él también grabó una evidencia de su existencia en el lugar más íntimo y personal que hay, el corazón de cada ser humano. Así que vamos a pasar de la autoridad externa de la palabra a esa evidencia que resuena dentro de cada uno de nosotros. El apóstol Pablo, en su carta a los Romanos, nos dice algo increíblemente profundo aquí. Él afirma que el conocimiento básico de Dios no es algo que tengamos que descubrir con un telescopio o un microscopio. No, ya es manifiesto en nosotros, es evidente. Y fíjense en la parte crucial de la frase, pues Dios se lo manifestó. Esto es fundamental. No se trata de un logro nuestro, de que seamos muy listos y hayamos deducido que Dios existe. Se trata de un acto de revelación de parte de Dios. Él mismo tomó la iniciativa de implantar un conocimiento fundamental de su existencia dentro de cada persona. Y esto hace que la evidencia sea universal, que vaya más allá de la cultura, la época o el nivel de estudios de cada quien. Los teólogos tienen un nombre para esto. Lo llaman el sensus divinitatis o el sentido de lo divino. Es como si todos naciéramos con un software preinstalado que nos da un conocimiento básico de que hay un creador. Esta es una parte clave de lo que se conoce como revelación general. Pensemos en ello así. Dios tiene dos formas principales de revelarse. La revelación especial es su palabra, la Biblia, donde nos dice específicamente quién es Él y cómo podemos ser salvos a través de Cristo. Pero la revelación general es esa verdad que Dios le muestra a todas las personas en todas partes a través de la conciencia y de la creación. Este sentido interno es una conciencia que ya traemos, una noción de que no somos un accidente, sino criaturas, y que tenemos una responsabilidad ante aquel que nos hizo.
Y uno podría preguntarse, ¿y cómo se ve ese sentido de lo divino en nuestra vida diaria? Bueno, lo vemos de varias maneras muy claras. Primero, en nuestra conciencia moral, esa especie de brújula interna que todos tenemos. Incluso en las culturas más remotas y aisladas, existe un concepto del bien y del mal, de lo justo y lo injusto. ¿De dónde viene esa ley moral que no está escrita en ningún libro, pero que nos aplaude o nos acusa por dentro? Como dijo el filósofo Immanuel Kant, dos cosas lo llenaban de asombro: el cielo estrellado sobre mí y la ley moral dentro de mí. Y esa ley moral apunta a que tiene que haber un legislador moral. También se ve en nuestro anhelo de propósito. La gente instintivamente busca un significado que vaya más allá de solo comer, dormir y trabajar. Sentimos un vacío que las cosas materiales no pueden llenar, un vacío que parece tener la forma de Dios. Además, se manifiesta como una intuición, la idea de que somos criaturas, que no nos creamos a nosotros mismos. Y finalmente, todo esto nos lleva a un sentido de responsabilidad, a la idea de que un día daremos cuentas de nuestros actos ante un juez justo. Todos estos son como ecos de la voz de Dios en el alma humana. Muy bien, si la evidencia interna es como un susurro persistente en nuestro corazón, entonces la evidencia externa es como un grito que resuena desde cada galaxia y cada átomo del universo. Dios no solo puso una firma en nuestro interior, sino que estampó su firma gloriosa en todo lo que ha creado. Su poder y su genialidad están en exhibición constante 24/7. Así que pasemos de lo que sentimos por dentro a lo que vemos por fuera. El rey David, un hombre que seguramente pasó muchas noches bajo el cielo estrellado, lo expresó con una belleza que, bueno, es inigualable. Los cielos, el firmamento, todo el cosmos no están callados. Están contando, están anunciando. Es una proclamación activa, continua, de la gloria de su Creador. Un día le pasa el mensaje al siguiente y una noche le comparte el conocimiento a la otra. Como dice el resto del Salmo, no es un lenguaje de palabras, su voz no se oye, pero su mensaje resuena por toda la tierra. La creación entera funciona como un inmenso sermón visual, una galería de arte divina que nos habla sin palabras sobre la majestad, el poder y la inteligencia de Dios. Ahora bien, cuando observamos este sermón visual de la creación con una mente abierta, surgen al menos dos líneas de argumentación muy poderosas que apuntan a un creador. Y es importante aclarar que estos no son argumentos nuevos o inventos de la teología moderna, Son conclusiones lógicas que pensadores y filósofos, tanto creyentes como no creyentes, han reconocido durante siglos. Se les conoce como el argumento de la causa y el argumento del diseño. Ambos son como unas flechas gigantes que apuntan más allá del universo hacia su origen. Pensemos en esto de dos maneras sencillas. Primero, el argumento cosmológico, el de la causa. Se basa en una lógica súper simple. Todo lo que comienza a existir tiene una causa. Hoy en día, la evidencia científica más fuerte que tenemos, como la teoría del Big Bang, nos dice que el universo tuvo un principio. No ha existido desde siempre. Entonces, si el universo entero, con todo el tiempo, el espacio y la materia, tuvo un comienzo, entonces tiene que tener una causa. Y esa causa, por lógica, tiene que estar fuera del universo. Tiene que ser atemporal, inmaterial e inmensamente poderosa para crear todo de la nada. Esa causa primera, que no fue causada por nada, es lo que entendemos como Dios. Por otro lado, teníamos el argumento teleológico, el del diseño. Este se enfoca en el increíble orden y la complejidad que vemos por todos lados. Miren, piensen en esto. Si fuéramos caminando por la playa y encontráramos un reloj de pulsera, ¿alguien pensaría que el viento y las olas lo armaron por casualidad? Jamás. Su complejidad, su propósito de dar la hora, nos gritarían que tuvo un relojero, un diseñador inteligente. Ahora comparemos la complejidad de ese reloj con la del universo, las leyes físicas que están finamente ajustadas para que la vida sea posible, o la increíble cantidad de información codificada en una sola molécula de ADN que es como el software de la vida. Si un simple reloj necesita un relojero, ¿no es infinitamente más lógico concluir que el universo, con su diseño inmensamente superior, tuvo un diseñador infinitamente inteligente? Estos argumentos desafían directamente la idea de que el universo material es todo lo que hay, porque apuntan a una causa y a una inteligencia que lo trascienden. Y aquí es donde la Biblia une todos los puntos. El apóstol Pablo, continuando su argumento en Romanos, llega a una conclusión, contundente. Él dice que esta evidencia en la creación no es ambigua, no es difícil de ver. Afirma que los atributos invisibles de Dios, o sea, su poder eterno y su naturaleza divina, se hacen claramente visibles y se entienden por medio de las cosas hechas. El testimonio del universo es tan claro, tan abrumador, que deja a toda la humanidad sin excusa. Según la Biblia, la razón por la que algunas personas no creen no es por falta de evidencia, sino por un asunto del corazón que prefiere suprimir esa verdad.
La creación misma nos hace responsables ante aquel que la hizo. Entonces, ¿qué significa todo esto para nosotros como creyentes? Pues significa que nuestra fe no es un salto ciego en la oscuridad, no se nos pide que creamos en algo en contra de toda la evidencia, todo lo contrario. La fe bíblica es una confianza razonada, una confianza segura que descansa sobre un cúmulo de evidencias que convergen desde distintas direcciones y todas apuntan a la misma realidad, Dios. A modo de resumen, podemos decir que nuestra certeza en la existencia de Dios se edifica sobre tres pilares súper sólidos que se refuerzan entre sí. Primero, partimos de la palabra de Dios, esa revelación especial que no debate si Dios existe, sino que lo declara como el fundamento de todo. Segundo, escuchamos el testimonio del corazón humano, esa revelación general donde Dios mismo ha puesto un conocimiento de Él en nuestra conciencia y nuestro anhelo de propósito. Y tercero, observamos la creación, el cosmos entero que grita la gloria, el poder y la inteligencia de su diseñador. La Escritura, el corazón y el cosmos trabajan juntos para darnos una base sólida, robusta y hasta racional para nuestra fe en el Dios vivo y verdadero. Y quiero que nos quedemos con esta pregunta para reflexionar, porque esto no es solo una cuestión académica, ¿saben? Cuando nos detenemos a pensar en la complejidad de nuestro propio cuerpo, cuando sentimos el peso de una decisión moral en la conciencia, o cuando simplemente miramos al cielo en una noche despejada, estamos encontrando las huellas de nuestro Creador. Reconocer la mano de Dios obrando de manera tan clara, tanto en lo más íntimo de nuestra alma como en la majestuosidad del universo, es una fuente constante de fortaleza, de asombro y de adoración. Nos recuerda que no servimos a una idea abstracta, sino al Creador personal y poderoso que se ha revelado de manera que no podemos negar. Meditemos en esto y que nos llene de gratitud y de confianza. Y nos vemos hasta la próxima. Dios te bendiga. No olvides dar me gusta y suscríbete a nuestro canal.